Bueno, entonces vamos a ver ahora el tema de listas en Python y vamos a ver qué es esto. Bueno, las listas, así como los enteros, los flotantes, los tipos de datos bool, las cadenas de caracteres, son otro tipo de datos de Python. Las listas tienen la siguiente sintaxis, así como los flotantes llevan punto decimal, las cadenas entre comillas, los enteros son números sin punto decimal. Las listas son elementos que se escriben encerrados entre corchetes, necesariamente entre corchetes. Si tú pones otro símbolo como paréntesis, entonces no son listas, son otro tipo de datos. Esas se llaman tuplas, nos vamos a ver listas. Entonces los elementos de las listas van separados por comas. La versatilidad de las listas entre varias que tienen es de que pueden estar compuestos por diferentes tipos de datos. Por ejemplo, estoy escribiendo una lista cuyo primer elemento es el 1, cuyo segundo elemento es el 23.4, cuyo tercer elemento es la cadena de caracteres hola y cuyo cuarto elemento es el tipo de dato bool true. Si yo le doy enter, tengo mi salida 1, que sería esta que está aquí, y pues es una lista que es 1, 23.4, hola y true. Bueno, esa es en general la sintaxis de las listas. Obviamente tú puedes asignar a una variable una lista. Por ejemplo, esto que acabo de hacer aquí, puedo agarrar y asignarle a la variable L esa lista. Si yo le doy enter, pues L tiene asignada esta lista. Y si yo quiero referirme a la lista, pues me refiero a L. Y tiene L 4 elementos, como ya repetimos, tiene un entero, tiene un flotante, tiene una cadena de caracteres y tiene un dato booleano. No hay una longitud máxima para una lista, salvo la capacidad de la computadora, que pues en general nunca se ocupa más de esta para realizar un programa. Las listas no necesariamente tienen que tener datos distintos. Puedes tener listas de puros enteros, puedes tener listas de puros flotantes, puedes tener listas de puras cadenas de caracteres y puedes tener listas de puros datos tipo bool. Entonces no hay restricción en ese sentido. Bueno, entonces voy a dar, esto sería como una breve introducción. Entonces voy a dar lectura a lo que tengo aquí del lado izquierdo. ¿Okay? Y pues voy a estar pues básicamente reproduciendo este código que tengo del lado izquierdo. Para apoyarnos, uno le puede dar play en Canopy y pues bueno, se ejecutará este código. Em, bueno, entonces tenemos lo siguiente, ¿no? Dice así, dice, las listas son secuencias ordenadas de datos, se refiere a que tienen una posición en particular y cada elemento está identificado por un índice. Es decir, en la lista que acabo de crear, con notación de corchetes me puedo referir al elemento 0. El elemento 0 es el número 1. El elemento 1 es el número 23.4. El elemento 2 es la cadena de caracteres hola. Y el elemento 3 es true. Si yo quisiera referirme a la lista a mi elemento 4, pues obviamente me va a marcar un error y me va a decir, ah, mira, aquí está tu error. Este Canopy tiene esta ventaja, ¿no? Es más descriptivo en cuestión de errores, ¿no? Dice, mira, aquí pusiste esto mal, dice que el índice de la lista está fuera del rango. Y claro, ¿no? Porque las listas siempre se enumeran como las cadenas de caracteres, comenzando desde el 0. Yo quisiera saber o lo que tú o la longitud de una lista, entonces pongo len, que es una función que me regresa el tamaño. Dice, el tamaño de tu lista L es 4 y obviamente te vas a referir a ellos desde el 0 hasta el 3. ¿Sí? En ese sentido son familiares a lo que tenemos en, en las cadenas de caracteres. Entonces seguimos, ¿no? Dice, las secuencias ordenadas de datos, cada uno identificado por un índice. Dice, son secuencias ordenadas de datos, cada uno identificado por un índice. Las listas son datos mutables, a diferencia de los enteros, flotantes y cadenas. Bueno, entonces, ¿a qué se refiere esto? Bueno, por ejemplo, aquí en la línea 10 del lado izquierdo tengo yo una cadena de caracteres que voy a reproducir de este lado y voy a ponerle casa.
Esta cadena de caracteres A pues tiene 4 elementos, pero por ejemplo a mí me gustaría conocer quién es el elemento 2, ¿no? Y el elemento 2 obviamente es una S, recordemos que este es el 0, este es el 1 y este es el 2. Entonces resulta ser que a mí me gustaría que fuera la palabra casa con Z. Entonces yo digo, mira, a ese elemento, que es el 2, asígnale la letra Z. Y entonces me marca un error. Y precisamente esta es la versatilidad que tienen las listas, que podría ser una ventaja o una desventaja. Las cadenas, al contrario de las listas, que quiero ver esto como ventaja o desventaja, es de que no soportan asignación, ¿sí? Las cadenas no soportan asignación, es decir, tú no puedes modificar a las cadenas. Las cadenas son elementos que son inmutables, mientras las listas son mutables. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, si yo quisiera modificar la cadena de caracteres casa que está asignada a la variable A, lo que tengo que hacer es reasignar la variable totalmente. No puedo reasignar elemento por elemento. ¿A qué me refiero? A igual a casa. Entonces, ya vale casa, que era lo que yo quería originalmente. Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿no? Y tenerlo presente, ¿no? Las listas no tienen ningún problema. Si recordamos a nuestra lista L, resulta ser que nuestra lista L era el elemento 1, 23.4, hola y true. Y bueno, las listas, como decimos, se pueden modificar, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo quiero saber quién es el elemento 1. El elemento 1 es obviamente el 23.4. Y yo quisiera modificar mi lista. Yo le quiero decir que mi elemento 1, ahora no quiero que sea 23.4, quiero que sea la palabra comida. Entonces, si yo me fijo ahora quién es mi lista L, resulta ser que mi lista L es 1, el elemento 0 es un 1, el elemento 1 se ha modificado la palabra comida, la otra es hola, el otro es intro. Entonces, esta es la versatilidad que ofrecen las listas, la cual se conoce como mutabilidad. Entonces, es lo que decimos aquí. Bueno, como comentario, antes de seguir con esto, cuando yo utilizo un raw input es como para dar una pausa, ¿no? Entonces tú le puedes dar play y lo que te he estado diciendo lo puedes observar cuando este código se ejecuta. Te va a decir raw input y no lo asignamos a nadie, solamente es para que aprietes una tecla, eso dé un sentido de pausa, ¿no? Y lo que te estoy diciendo lo puedes ver aquí con ejemplos similares. Bueno, las listas pueden ser modificadas, pueden ser creadas, la mutabilidad, lo que acabamos de hacer, nos referimos a cada elemento por medio de índices comenzando por el 0. Ok, bueno, aquí tenemos algunas notas adicionales. Dice, los elementos inmutables tienen dos características. Pueden crear los elementos inmutables, entonces a ver, ¿quiénes son los inmutables? Por inmutables nos referimos a las cadenas, básicamente, los enteros y los flotantes, y los booleanos. O sea, son cosas que no puedes cambiar. Si los quieres cambiar, pues en realidad estás reasignando. Eso no se ve mucho en los enteros, ni en los flotantes, ni en los bool. Solamente se ve en las cadenas. ¿A qué me refiero? A igual a 90. Entonces yo digo, mira, pues es un tipo entero. Pero entonces quisiera asignarlo. No lo puedes reasignar. En realidad, no lo puedes, no lo puedes asignar. No puedes asignarlo con el concepto como tal, en el sentido de que vas a cambiar una parte de él. Sino, si quieres cambiar él, lo estás cambiando totalmente. Es decir, la única manera de cambiar un elemento entero es reasignando la variable, ¿no? Eso es a lo que se refiere. O sea, no puedes cambiar una componente, más bien lo que haces es que reasignas la variable a otro elemento. Es totalmente diferente. Es lo que decíamos con las cadenas, ¿no? Yo digo hola, ¿no? Y yo quisiera que el 0 fuera, el elemento 0 de esa cadena S fuera una R, ¿no? Entonces no puedes asignar elementos inmutables. Todos son inmutables hasta el momento, excepto las listas. Entonces, si en realidad yo quiero cambiar a una cadena, en realidad tengo que reasignarla toda, que es esta instrucción, ¿no? Mi objetivo era cambiar el primer elemento por una R. En realidad yo no puedo hacer eso. Lo que estoy haciendo es reasignar totalmente la variable, ¿no? Entonces, es en ese sentido, ¿no? Los elementos inmutables no los puedes reasignar, pero puedes asignarles variables a ellos, que es lo que hacemos, o puedes crear nuevas versiones. ¿A qué me refiero?
capitalize, que es un método que va sin argumentos. Entonces resulta ser que a lo que nos referimos con crear nuevas versiones de ellos es que algunos métodos, por ejemplo de las cadenas, no te modifican a la cadena original porque las cadenas son inmutables. Lo que haces es que generas nuevas versiones. Es como si generaras una copia de esta. Entonces, para referirme a que es una copia, como se vería en la computadora, voy a auxiliarme de un dibujo. O sea, lo que nos referimos es lo siguiente. Si observamos, S tiene la cadena rola. Entonces, por ejemplo, lo que tendríamos es de que en algún espacio de la memoria de la computadora, disculpen los dibujos, están un poco feos. Entonces yo tengo aquí rola. Entonces lo que estoy haciendo es que a algo que le llame S, pues me refiero a la letra S. Por medio del identificador S me refiero a lo que guardé en la memoria como rola. Entonces, cuando yo hago s.capitalize, cuando hacemos s.capitalize, en realidad esta no se modifica. Lo que sucede que en otro espacio de la memoria de la computadora, lo que hace es de que se guarda una copia de lo que tenía, pero con la modificación que le hace el método, que es que la primera letra esté, ¿qué es lo que hace que la primera letra esté en mayúscula? Es decir, S sigue estando intacta. Lo que yo podría hacer sería agarrar una variable y referirme a esta copia modificada de S. A eso es lo que nos referimos con que los inmutables no se modifican, se generan nuevas versiones de él. Entonces, en ese sentido, lo que tenemos es lo siguiente. Si regreso aquí a mi consola de Canopy, podré observar que S está intacto y que ese.capitalize es otra dirección de memoria en donde se crea una copia con la modificación correspondiente que hace el método. Pero obviamente si no la guardo en alguna variable, o sea, si mediante un identificador no me refiero a esta copia, pues esa está en la memoria, pero no sé dónde quedó. Entonces lo que puedo hacer es asignarle a s.capitalize. Y entonces lo que sucede es de que A ya se refiere a esta copia con la modificación correspondiente, ¿no? Mientras S permaneció intacto. A eso nos referíamos con que los elementos inmutables pueden generarse nuevas versiones de ellas y puedes modificarlos en el sentido de que tienes que modificarlo todo, ¿no? Tienes que reasignar la variable. Bueno, las estructuras mutables, como son las listas, son más propensas a generar errores, pero proveen de gran flexibilidad. Bueno, entonces, ¿a qué nos referimos con esto de que proveen flexibilidad y que son más propensas a generar errores? Pueden ser más propensas a generar errores si tú no entiendes exactamente qué está sucediendo con la lista. Es decir, si tú no entiendes esto de la mutabilidad y la no mutabilidad, podrías estar cambiando cosas que no quisieras cambiar. Eso es por lo cual podrían generar errores. O la flexibilidad es en el sentido de que pues, puedes cambiar cosas de manera indirecta, ¿no? Sin modificar toda la lista, puedes nada más modificar el elemento que tú quieras. Bueno, entonces aquí voy a ejecutar el siguiente ejemplo. Voy a copiar. Voy a ponerle vamos a ponerle copy y vamos a ponerle aquí paste, ¿no? Voy a copiar esta variable. Es una lista con dos elementos. Aquí tenemos otra lista con tres elementos y pues ya tenemos que uno pues es la lista casa camión y dos es comida 30.5 y agua, ¿no? Cadena, flotante, cadena. Ok, perfecto. Entonces, por ejemplo, si nos referimos a 2, 1, obviamente ya saben cuánto saldrá, ¿no? Saldrá 30.5.
Y nos podemos referir a más elementos. Por ejemplo, si yo digo 2, 2, hay que ver que el índice no sale del rango de la lista. El elemento 0, elemento 1, elemento 2. Estoy aquí. Pero yo no quiero referirme a la palabra agua en total. Yo sé que todo este elemento, déjenme pintárselo. Yo sé que todo este elemento que está aquí, este que está aquí, este, es una cadena. Entonces, ¿por qué es una cadena? Porque es el elemento 2, es el elemento 2 de esta lista. Entonces, por lo tanto, como es una cadena, tiene elementos. Entonces, lo que tú puedes hacer es agarrar y como todo esto es una cadena, puedes referirte a un elemento de ella. Por ejemplo, si yo me quisiera referir a la letra U, sería elemento 0, elemento 1, elemento 2. Entonces aquí tendría que poner el elemento 2. Y esa instrucción me generaría, esta es una cadena, ¿no? Es una string. Y toda esta instrucción me generaría la letra U. Entonces, vamos a ver cómo quedaría, ¿no? 2, 2. Y es la letra U. Entonces, esta lista maneja dos índices. Un primer índice es el elemento que estás y un segundo índice es un elemento dentro de ese elemento, ¿no? Que claramente es cuando tiene sentido. Por ejemplo, si yo me quiero referir a 2, 1 y le quiero decir el elemento 4, pues me va a decir error, ¿no? Va a decir, pues mira, el elemento 2, 1 es un 30.5, no tiene componente 4. Los flotantes, los enteros y los bool son solamente son de una sola componente, ¿no? Bueno, entonces eso hay que tenerlo en mente, ¿no? Si yo tengo una cadena, puedo referirme a, si tengo cadenas dentro de una lista, puedo referirme a, a la cadena, pero con un segundo corchete puedo referirme a un elemento particular de esa cadena. Bueno, ahora voy aquí en la 58, más o menos, ¿ok? Entonces, por ejemplo, vamos a generar otra lista, ¿no? En la línea 58 de la izquierda. Voy a poner esta lista, control C, control V, que se llama nueva 1, y voy a poner esta lista que se llama control C y control V, ¿no? Ok, entonces aquí hay algo curioso. La pregunta sería, la lista nueva 1, ok, está compuesta por la lista 1 y la lista 2. Es decir, lo que tenemos es de que otra versatilidad de las listas es de que aparte de que las listas pueden tener enteros, flotantes, booleanos, cadenas o combinación de estos como sus elementos, también una lista puede estar formada por listas. Entonces, si recordamos, la lista 1 es casa camión, la 2 es comida 30.5 agua, y en esta instrucción estoy diciendo que nueva 1, que es una variable, es una lista con dos elementos. ¿Por qué dos elementos? Porque solamente tengo una coma. Es el primer elemento y el segundo elemento. Obviamente el índice es el 0 y el índice es el 1. Una cosa es cuántos tienes y otra cosa es cómo indexas a ellos, es decir, cómo te refieres a ellos. Entonces, pues resulta ser que nueva 1, pues es como primer elemento tiene una lista y como segundo elemento tiene otra lista. Entonces, nueva 1 es una lista que como primer elemento, aquí está la primer coma, es la lista 1, y como segundo elemento es la lista 2, que da comida 30.5 y agua, ¿no? Entonces, mañosamente, hicimos esta asignación. Esta asignación fue nueva 2, que es una lista que tiene la palabra casa camión como elementos, y como el segundo elemento de la lista nueva 2 es otra lista que es comida 30.5 y agua. Es decir, si aquí ponemos nueva 2, entonces observamos que nueva 1 y nueva 2 despliegan lo mismo. Entonces uno diría, híjole, ¿para qué quieres? Pues, ¿cuál es el chiste de esto, no? O sea, si puedes hacer esta impresión en pantalla de la lista nueva 1 y la lista nueva 2, ¿para qué
¿Cuál es el sentido de esto? Bueno, el sentido es de que no sabemos si son iguales en el sentido de que sean lo mismo, que estén en la misma dirección de memoria de la computadora. Lo que sabemos es de que por lo menos estamos seguros de que imprimen lo mismo. Eh, y hasta ahí estamos, ¿no? Entonces, tenemos dos maneras de crear estas dos variables, este ejemplo, ¿no? Una fue creando una lista a partir de dos que ya conocías, y otra fue generar otra lista tecleando explícitamente los componentes de las dos que conocías. Entonces, vamos a aclarar esto en un momento más. Vamos a seguir con la lectura. Dice, la siguiente instrucción no crea una nueva lista. Muta la existente, en este caso agregará un elemento a la lista. Bueno. Entonces vamos a ver qué sucede. ¿Okay? Entonces, hasta aquí lo que estoy haciendo es, es crear dos listas que al desplegarlas tienen la misma despliegan la misma información, no que sean lo mismo. ¿A qué me refiero? Bueno, me refiero a lo siguiente, que vamos a hacerlo con el siguiente ejemplo. Espero quede claro. Por ejemplo, yo tengo uno, ¿no? ¿Okay? Uno es una lista que, bueno, voy a ponerla primero, que tiene la palabra casa y camión. Entonces resulta ser que, así como las cadenas, las listas también tienen métodos. Entonces, en un video posterior veremos los métodos, pero les puedo explicar un método que es muy sencillo y que vamos a estar ocupando mucho. El método append lo que hace es de que a la lista que pones antes del operador punto, le agrega el elemento que pongas entre paréntesis en append. Entonces, por ejemplo, en append puedo poner RPI, ¿no? Que ese RPI es una cadena de caracteres. Pude haber puesto un 5, pude haber puesto un 8.7, que es un flotante, el anterior era un entero, o pude haber puesto un false, ¿sí? O pude haber puesto una lista con dos elementos o con cuatro o con tres elementos. Entonces lo que hace este método es que el argumento que tiene el método, es decir, lo que va entre paréntesis, es el objeto que se va a agregar al final de la lista. Es decir, si lo dejamos como teníamos al principio, que le agregue la siguiente cadena de caracteres, resulta ser que como las listas son mutables, uno acaba de cambiarse. Es decir, lo que hacemos es de que este método afecta directamente a la lista. Es decir, ahora uno no solamente es casa y camión, es casa, camión, y agregó al final nos referimos al último elemento de la derecha, el elemento que pongas entre objetos, entre paréntesis, en el método append. Entonces, eso es lo que sucede, ¿no? Entonces, un primer método en las listas. Esto es parte de la mutabilidad, ¿no? O sea, a la lista las puedes modificar como tú quieras. Es decir, si te acuerdan de Capitalize, Capitalize no modificaba la cadena original, le hacía una copia. En este caso, el método append modifica la lista. La lista tiene esta versatilidad de que pueden ser modificadas, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver qué sucede con esto, ¿no? Si nosotros agarramos y recordamos quién era nueva 1, de hecho aquí está, nueva 1 era 1 y 2, ¿no? Y no voy a correr esta línea, voy a borrarla para que nada más quisiera que recordáramos. ¿Y quién era nueva 2? Nueva 2. Nueva 2 era algo que desplegaba lo mismo que nueva 1. Pero por ejemplo, si ahora borro esto y pongo quién es nueva 1, resulta ser que nueva 1, y pongo por acá nueva 2, resulta ser que nueva 1 tiene casa, camión, RPI, comida 30.5 y agua. Mientras que nueva 2 tiene casa, camión, comida 30.5 y agua. Es decir, nueva 1 se ve afectada por los cambios que se hizo a la lista 1, mientras que nueva 2 no se ve afectada por los cambios que se le hizo a
a la lista 1 porque tecleé los elementos de manera directa. Entonces, la pregunta es ¿por qué? Bueno, pues porque vamos a dibujar, ¿no? Entonces, voy a utilizar unos dibujitos. Espero me salgan mejor que los anteriores. Déjenme acomodar todo para hacer el dibujo. Ok, entonces vamos a ver. Resulta ser que nueva 1, vamos a ponerlo así. Resulta ser que nueva 1 tenía dos cosas. Oye, permítanme un momento. Bueno, ya regresé. Lo que teníamos o por qué pasaba lo anterior es lo siguiente. Cuando creamos la lista 1, ok, entonces cuando creamos la lista 1, en realidad creamos una lista con la palabra casa y cama, ¿no? Entonces la variable 1 se refiere a esta lista. Después creamos una lista que se llamaba 2, que era comida, 30.5 y agua. Y después creamos una lista que se llamaba nueva 1, pero nosotros le pusimos como primer elemento 1 y como segundo elemento 2. Cuando haces esto, precisamente como te refieres a la variable, lo que haces es de que lo que se sustituye aquí es precisamente la lista 1. Por lo tanto, todos los cambios que hagas en la lista 1 se van a ver reflejados en nueva 1, porque no tecleamos los elementos tal cual, es decir, nos estamos refiriendo a la misma lista. Entonces, de la misma manera, en el segundo elemento era la lista 2. Si le hicieras modificaciones a la lista 2, lo que verías, estas modificaciones también se verían reflejados en la lista nueva 1, porque yo me refería a las listas como tal. Entonces, ¿por qué no se ve afectado nueva 2? Nueva 2 no se ve afectado porque como se tecleó tal cual la nueva variable, entonces en Python se generó esta nueva dirección de memoria que tiene el mismo contenido que la anterior, nada más que esta está identificada con la variable 1 mientras esta está guardada en la memoria. Entonces cuando la creamos, pues lo que le decimos a Python es de que pues este nuevo contenido de información ponlo aquí, que se tecleó explícitamente, y este nuevo contenido de información teclealo aquí. Es decir, con respecto a 1 es independiente porque se volvió a escribir de manera explícita. Eso es lo que sucede, ¿no? Por eso no hay por eso no hay problema, ¿no? Eh, por lo que creamos aquí en Python, ¿no? Repito otra vez por si no se grabó bien o no quedó claro. Repito otra vez lo que tenemos. Lo que tenemos es lo siguiente. Como nueva 1 se creó con el nombre 1 y el nombre 2, que eran dos listas, todos los cambios que hagas a la lista 1 y todos los cambios que hagas a la lista 2 se ven reflejados en la lista nueva 1. Mientras cuando creamos la lista nueva 2, resultó ser que el que pusimos como primer elemento fue exactamente el contenido que tenía 1, pero no es el mismo, es exactamente el contenido, pero creamos otra asignación. En otra parte de la memoria creamos las mismas variables y en el espacio 2 se creó el mismo contenido de información que tenía la variable 2, pero estos contenidos son independientes. ¿Eso cómo lo hicimos? Porque se volvió a crear la variable, mientras que cuando creamos nueva 1, pues todo cambio que sufra 1 y 2 se ve reflejado en la lista nueva 1. Bueno, entonces eso es básicamente lo que tenemos ahí. Bueno, entonces hasta aquí dejamos este primer video de listas y empezamos a trabajar con operaciones sobre las listas. Entonces, en un siguiente video continuamos con esto.